Qué bueno, qué bueno. Adelante, Páez. Lamentablemente Roberto Herrera no pudo llegar. Llegó Roberto Álvarez. Llegó Roberto Álvarez. Señor ministro, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación aquí al Rumbo de la Mañana. Y por supuesto, usted sabe que tenemos que hacerle la primera pregunta. ¿En qué van los secuestrados en Haití, nuestros queridos 2 dominicanos que están allá? Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna información adicional de lo que ya comunicamos anoche, en el sentido de todos los datos que ustedes tienen, de que 2 hermanos, apellido Campuzano Félix, fueron detenidos junto con otra persona que, de acuerdo a las noticias, dicen que era un intérprete que los acompañaba, así como el camión con los equipos, una compañía de filmación de capital dominico haitiano. Y desde entonces hemos estado intensamente en contacto con las autoridades haitianas de todo nivel, intentando que sean puestos en libertad, sanos y salvos, y el equipo devuelto. Hasta ahora no tenemos ningún dato adicional. Ustedes saben de que están ocurriendo lamentablemente secuestros con demasiada frecuencia en Haití, y este parece haber sido un caso que también cae dentro de ese... Roberto, todo el mundo está claro en la significación de la crisis haitiana, en su doble sentido. Transferir a nosotros el problema y 2, permitir que los que se benefician de eso no le importe la solución. Estamos proponiendo que el gobierno le dedique un equipo especial para que propicie tanto en el acercamiento en el Caribe como en las Naciones Unidas una intervención que ayude a crear la estabilidad haitiana que no tenemos. ¿Cuál es tu juicio como canciller? Bueno, las autoridades haitianas tendrían que pedir primero ese tipo de intervención. Si fuéramos nosotros a hacerlo, sería considerado como intervención en los asuntos internos haitianos, Fafa. La República Dominicana está dispuesta a Haití en la medida de nuestras posibilidades, pero digo, ante la comunidad internacional lo estamos haciendo. De hecho, obvio de que en la comunidad internacional está enfocando toda su atención en este momento en el tema Venezuela, y Haití no está presente para la comunidad internacional, y eso es algo que con cada funcionario a nivel internacional que entramos en contacto le hacemos ese señalamiento de lo crítico que es el momento actual para la vida institucional haitiana. Señor Roberto Álvarez, soy Patricia Arache, gracias por estar aquí con nosotros en esta plataforma del Rumbo de la Mañana. Don Roberto, justamente usted acaba de decir que aparentemente no hay interés por parte de la comunidad internacional en el caso de Haití, y nosotros quisiéramos saber, primero, a qué atribuye usted ese comportamiento, y luego, cuál es la situación del ex alcalde de Puerto Príncipe, Ral Youri Chebri, que penetró a República Dominicana la semana pasada. Mira, la comunidad internacional aparentemente tiene un cansancio, una fatiga con el tema haitiano, y no quiere volver después de que retiró las fuerzas de paz de Haití, las cuales lamentablemente tuvieron cierto beneficio, pero no tanto como para haber llevado cierta suficiente institucionalidad al país para evitar este tipo de situación como la que se vive actualmente. En cuanto a... ¿Cuál es la otra parte de tu pregunta, Patricia? Le preguntaba cuál es la situación del ex alcalde de Puerto Príncipe, Ral Youri Chebri, que penetró a República Dominicana la semana pasada, y en torno al cual se ha dicho que solicitó asilo político, aunque usted ha hecho las aclaraciones pertinentes. Pero en este momento, ¿cuál es la situación de este ciudadano haitiano? El señor Chebri está detenido
en este momento por haber violado nuestras leyes migratorias y por haber entrado, varios de ellos, aunque tenían permiso para el porte de armas personales haitianos, no habían comunicado a las autoridades dominicanas para solicitar el permiso de ingreso armados. Por lo tanto, también esa es otra infracción. Por el momento se está evaluando el caso. Todavía Cancillería no ha recibido una solicitud formal de parte del exalcalde solicitando asilo. El señor canciller, en el contacto, si es que lo ha tenido la Cancillería Dominicana con la Cancillería haitiana, ¿ellos le han dado alguna versión sobre el secuestro o alguna información? No, ningún hecho adicional. Claro que hemos estado en contacto con el ministro Claude Joseph. Asimismo, también hemos estado en contacto con el primer ministro Joseph Jout. Pero lo único que te puedo decir es que ambos están trabajando activamente sobre este caso y que han pedido disculpas al país formalmente, ambos, por esta situación, esta lamentable situación. En otro orden, y porque me preocupa mucho, hay una agenda construida o consensuada entre el Estado dominicano y el Estado haitiano que defina alguna ruta para la relación económica y, si quiere, en dirección a esfuerzo para la estabilidad política o migratoria. Mira, la declaración conjunta de los dos presidentes apunta en ese sentido, Domingo, pero lograr eso es un proceso de mediano a largo plazo. Esa es toda la intención. Si en Haití no se logra cierto nivel de desarrollo, pues siempre vamos a estar viviendo con este tipo de situación. Así que por eso es obvio el motivo por el cual a nosotros nos interesa el desarrollo haitiano y colaborar en la medida de nuestras posibilidades con ese desarrollo. Señor canciller, la situación de Haití siempre tan inestable, tan explosiva por momentos. ¿Hay algún asomo de que el presidente Moïse abandone el poder o a las informaciones que tienen ustedes como órgano de política exterior, que él va a seguir allí? Mira, todo indica que el presidente Moïse piensa continuar en el poder. No vemos indicios de que haya algún cambio en ese sentido. Lo que desearíamos, esperaríamos, es que hubiese algún tipo de acuerdo con la oposición que permita que se transite por el cronograma político electoral que ya ha sido publicado. Por un lado, la reforma constitucional, por el otro lado, las elecciones presidenciales y legislativas, que ahora mismo están pautadas para septiembre y noviembre de este año, y la entrega del poder en febrero del año siguiente. Para nosotros, ese es el calendario óptimo en este momento. No hemos escuchado de otra alternativa que nos parezca más adecuada ante las circunstancias actuales. Señor ministro, en las primeras horas de la mañana de hoy referíamos el hecho de que cuando se produce una situación de crisis en algún país vecino o con el que se tiene relación, desde otras naciones se advierte a sus ciudadanos la imposibilidad de viajar o se les pide tener cuidado al momento de viajar o visitar esa nación. En nuestra circunstancia, ¿ha contemplado el gobierno hacer algún llamado a la población dominicana frente a la situación que vive Haití en este momento? Sí, mira, hemos recibido señalamientos en ese sentido y creo que es algo que
deberíamos considerar ante las circunstancias actuales. Todavía, obviamente, no se ha emitido dicho comunicado. De nuevo, lo evaluaremos. Señor ministro, me gustaría irme ahora un poco al tema venezolano. A raíz de que ya no se reconoce obviamente a Guaidó como un interlocutor, sabemos que es con Maduro, que nos guste o no, es el interlocutor del país, y cómo va avanzando todo el proceso con los venezolanos en República Dominicana. Mira, déjame calificar algo de lo que acabas de decir, Francis, en el sentido de que no reconocemos a Guaidó como presidente encargado de la soberanía venezolana. Sí, Guaidó, como un líder destacado de la oposición, es un interlocutor, pero así también lo son otros líderes de la oposición, como Enrique Capriles, Leopoldo López, etc. En cuanto a la solución, pues, de nuevo, una situación sumamente compleja, muy difícil. Hay un cierto nivel, todo el mundo tiene que entender de que hay un régimen que está en el poder, que controla las Fuerzas Armadas, que controla, tiene un cierto nivel de apoyo, ya sea un 20, 25%, y que hay que negociar para buscar una solución pacífica a la situación venezolana. Se necesita una negociación política. ¿Qué tipo de negociación política? Bueno, esa es exactamente la búsqueda en la cual ahora mismo se está abocado la comunidad internacional, pero es a los actores venezolanos a quienes le compete encontrar primordialmente esa fórmula, y la comunidad internacional acompañarlo. ¿Y los venezolanos en el país, canciller? Los venezolanos en el país pues, han sido objeto de una resolución especial del Consejo Nacional de Migración hace un par de semanas atrás, 3 semanas me parece, mediante el cual se le extendió su permiso de estadía en el país por 1 año, sujeto a extensión, una nueva extensión. Y ahora se está considerando una nueva resolución en la cual se reconozcan como válidos los pasaportes expirados, porque uno va de la mano del otro. Excelente. Don Fafa. Roberto, yo creo que tu función de canciller hace que te tengas... ¿Por qué? Ahora, Haití tiene una dimensión para nosotros que uno no la siente en tu voz. En el sentido de que creo que el primer problema de trascendencia que tiene el pueblo dominicano es la inestabilidad haitiana y la realidad de que es un Estado fallido, que no podemos esperar que ellos lo resuelvan. Ahora, por eso en el marco, ¿tú crees que las Naciones Unidas debían continuar otra vez en Haití? Fafa, mira, nosotros consideramos que las Naciones Unidas no logró crear ciertas instituciones en Haití lo suficientemente estables antes de que retiraran sus fuerzas militares. Al punto tal que, por ejemplo, hoy en día, bueno, durante la presencia de la MINUSTA, y después pasó a ser la MINUJUS, no voy a entrar, no importan los detalles, pero cuando tenían los efectivos militares en Haití, una de sus responsabilidades era servir de policía militar electoral. Eso desapareció. Y entonces ese es exactamente una de las dificultades que tiene ahora Haití ante estas elecciones. ¿De dónde va a sacar? Tiene una fuerza policial de aproximadamente 14.000 personas, pero tiene 13.000 recintos electorales, los colegios son menos, pues, pero de todas formas va a necesitar tal vez dedicarle de 4 a 5.000 de sus policías al proceso electoral. Nos preguntamos de dónde va a tener, si tiene la experiencia electoral suficiente para poder
poder mantener el orden necesario a través del país? Es una pregunta que nos hacemos. Y ahí pensamos de que tal vez el gobierno haitiano debería considerar la posibilidad de solicitar cierta asistencia ante este proceso actual. Porque, Papa, uno de los problemas esenciales de la manera en que lo enfocamos, ciertamente, es la constitución actual haitiana. Es una arquitectura muy jodida, si se permite, en el sentido de que esta división de poder es un sistema semipresidencial, semiparlamentario, con un Senado sumamente poderoso y que ha llevado a una parálisis de gobernanza que es lo que están tratando ahora de romper con. Esa es la importancia nodal que tiene este proceso de reforma constitucional. Claro, debería llevarse a cabo bajo mejores circunstancias, debería llevarse a cabo, tal vez pudiera uno decir, bajo una asamblea constituyente, etcétera, lo ideal, pero en el caso haitiano, deberían las fuerzas políticas ahora en este momento dedicarse, porque todo el mundo está de acuerdo en eso, no hay diferencia alguna entre gobierno y oposición en cuanto a la necesidad de una reforma constitucional. Ahí hay un acuerdo total. Entonces, ese es el momento crítico de ahora. Tú tienes toda la razón, Fafa. Nosotros en ese sentido no estamos perdidos. Por eso es que le dedicamos. Yo creo que yo le dedico posiblemente la mitad de mi tiempo al tema Haití. Y esto ocurre a través del gobierno. Ya. Entonces, señor embajador, yo en ese sentido sé del esfuerzo, porque lo hemos visto, de todo el tema de la carrera diplomática, del esfuerzo con el tema de las nóminas. Pero en el caso, por ejemplo, de Eligio Jaques, cónsul en República Dominicana, han habido, por ejemplo, dos ruidos. Uno, que es que ha nombrado el hermano, y dos, que aumentan los costos de los pasaportes. ¿Hay alguna estrategia, algún seguimiento por parte del ministerio en las embajadas y consulados a estos temas? Esa es otra, tal vez el otro 50% de mi tiempo va exactamente a ese tema. Por eso se lo pregunté. No imaginamos. Déjame comenzar por la segunda parte de la pregunta. Sí, este es un sistema que hemos heredado, Francis, que viene desde muy larga data. Arreglarlo, resolverlo, crear uniformidad, seguridad en estos procesos nos va a tomar probablemente una buena parte de este año. Pero en eso estamos trabajando. El presidente tiene la intención exactamente de resolver ese tema de una vez por todas en los consulados, de crear, como te digo, esa uniformidad en la cual las tarifas sean idénticas, no importa dónde tú vayas y de que, bueno. Sí, en cuanto a lo de Eligio, mira, es una situación sui generis, que eventualmente el mismo Eligio lo sabe, que no conviene de que dos hermanos estén en el consulado, y a eso se le va también a buscar una solución. Bien, conversamos con el señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Y justamente, señor canciller, quisiera de mi parte retomar el tema de la supuesta solicitud de asilo político. Usted ha dicho que los haitianos que penetraron al país la semana pasada y en torno a los cuales se ha hablado de asilo político no lo han solicitado. Sin embargo, hay una institución denominada Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití que alega haber remitido una carta a usted para solicitar la condición de refugiado al exalcalde. En caso de que esto se haya producido, ¿ha tomado la Cancillería alguna decisión? ¿Cuál va a ser el final en torno a estas tres personas? Sí, mira, yo he visto esa carta que tú te refieres, pero el asilo es un caso muy particular y requiere que la persona involucrada misma
solicite el asilo. Entonces, Nos dicen, canciller, que hay un acuerdo que lo violaría si le damos asilo, que prohíbe el asilo a nacionales haitianos. que yo sepa no, pero una solicitud de asilo no es el equivalente a otorgar el asilo. Hay un proceso muy riguroso de examen de ese tipo de caso. Así que son dos temas muy diferentes. Cualquiera puede solicitar asilo, pero que se le otorgue, eso es otro tema. Gracias, canciller. Una última anotación. ¿Se ha hecho un esfuerzo? ¿Se va a pagar a los secuestradores? ¿Se está haciendo algún tipo de vínculo, negociación, acuerdo con terceras personas? Que yo sé que esto es delicado y que ustedes están manejando con mucha discrecionalidad y con silencio el tema, pero nos interesa la vida y la salud de esos dominicanos. ¿Salida negociada? Negociada, posiblemente, negociada, pero en términos monetarios lo dudo. Es lo único que te puedo decir. Muchas gracias, señor canciller. Gracias por sabemos que usted tiene un 50% de los problemas en Haití y el otro el servicio exterior dominicano, que no es nada fácil. Gracias por concederme esta entrevista. Un placer tenerle, don Roberto. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias.